Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de YouTube? Bienvenidos a un episodio más de Eden Podcast. Pues el día de hoy estamos grabando el tercer episodio de la segunda temporada de Eden Podcast. Este episodio, como ya te has podido dar cuenta, se titula Prohibido desconfiar. Antes de ingresar al contenido de este episodio, pues quiero dar una introducción acerca de esto. Eh, Hace muchos años, eh, en un artículo que leí, un equipo de liderazgo, una persona le pide a un líder, ¿no? A un líder que haga una prueba de confianza. ¿En qué consistía esto? Consistía en que un líder, digamos, el reto era que el líder se deje caer de la parte de atrás, se deje caer, o digamos desplomarse o soltarse, ¿no? Y confiar en que su equipo, confiar en que las personas que están con él, lo van a sostener, ¿no? Lógicamente que el líder tuvo dudas. La persona que incitó a que se haga este ejercicio, ¿no? O esta práctica, le dijo, si aunque tengas dudas, no hay problema, lánzate, porque de eso se trata, de confiar, ¿no? Entonces el líder se lanza. Se lanzó, pero uno de sus, digamos, de las personas con las que él estaba, no estaba atento al momento de que se lanzó este líder, esta persona. Y lamentablemente, pues tuvo una caída, digamos, de espalda para atrás, en el cual su cabeza chocó con el piso y sonó muy fuerte, sonó pues de una manera aparatosa. O sea, fue una caída muy brusca, por así decirlo. Entonces, digamos, la persona que estaba a cargo de este ejercicio les dice, vamos a repetir este ejercicio, pero no el día de hoy, sino vamos a repetirlo pues posteriormente. Cuando llegue el día de repetir el ejercicio, el líder estaba pues con dudas. Ya empezó a desconfiar del equipo que, digamos, lo iba a sostener, de las personas que lo iban a sostener. Pero decidió, digamos, tomar ese reto y lanzarse. A pesar de sus dudas, o a pesar que ya estaba desconfiando, decidió lanzarse. Y en esta ocasión, pues su equipo estaba atento y logró cumplir el reto de lanzarse para atrás. Y no pasó nada. Su equipo estuvo atento en esta ocasión y pues se lanzó y digamos, el reto o la práctica pues salió de una manera exitosa, ¿no? Bienvenidos, esto es ETM Podcast, un espacio en el cual estaremos conversando de diversos temas a corazón abierto y sin censura. ¿Te unes a la conversación? Hay dudas que nosotros podemos tener y que digamos, es común, o sea, es algo que siempre va a haber en nosotros. Seamos cristianos o no seamos cristianos, la duda siempre va a estar ahí. El tema es que quizá si es que, digamos, empieza a predominar la desconfianza en nosotros, es algo muy distinto porque la duda con la desconfianza, digamos, no tienen el mismo significado. Son dos palabras distintas, son significados distintos, que no es lo mismo. Y quiero irme a un pasaje de la Escritura. Esto está en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 18. Yo te lo voy a leer. Dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Estamos hablando de Juan el Bautista en esta ocasión. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos en esta ocasión. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Le dice Juan el Bautista, ¿no? A sus discípulos. Lógicamente Juan el Bautista estaba encarcelado en ese momento. En el verso 20 dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado, o sea, las personas ya llegaron a Jesús a preguntarle lo que pues Juan el Bautista había encargado.
Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro?, le dice. ¿No? Pienso yo, tuvieron el atrevimiento de preguntarle a Jesús, ¿no? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? O sea, Jesús estaba sanando enfermos, estaba haciendo muchos milagros, muchas proezas, estaba haciendo muchos prodigios ahí. Todo lo que se veía en ese tiempo, todo lo que se veía en ese momento. Y aún así, pues, digamos, se atrevieron a preguntarle, ¿serás tú? O sea, con todo lo que estoy viendo, ¿serás tú el que esperábamos o de repente esperamos a otro? O sea, como que quizá yo lo veo como que están tomando en poco todo lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, ¿no? Bien, el verso 21 dice, en esa misma hora sanó a muchos. Cuando le hicieron esa pregunta, pues en esa misma hora, dice la Escritura, sanó a muchos de enfermedades, dice, y plagas y de espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista. Mira lo que dice acá. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿no? O sea, primero le preguntaron. Jesús ahí no les respondió. Se dedicó a atender a la multitud y empezó a sanar enfermos, a hacer liberaciones, a dar vista a los ciegos. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, id, o sea, vayan, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, le dice. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, dice. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, termina diciendo Jesús, ¿no? O sea, vienen y le preguntan a Jesús, ¿serás tú o de repente esperamos a otro? Pues Jesús en ese momento empieza a sanar, empieza a atender a la multitud, empieza a servir, porque es a lo que vino Jesús. Y luego les dice, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Díganle todo lo que acaban de ver ahora en este momento. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, dice, comenzó a decir de Juan a la gente. O sea, Jesús, cuando se fueron los mensajeros que envió Juan el Bautista, Jesús comenzó a decir, a hablar de Juan a la gente que estaba ahí. Dice, ¿qué salisteis a ver al desierto?, le dice a la gente. O sea, ¿qué salieron a ver al desierto ustedes? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué salisteis a ver?, recalca Jesús en ese momento. ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? O sea, con vestiduras finas, vestiduras de marca, digamos. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven de deleites, en los palacios de los reyes están, dice Jesús. Pero, o más, ¿qué salisteis a ver?, vuelve a recalcar Jesús a la gente. ¿A un profeta?, es lo que dice Jesús. Sí, dice, os digo, y más que profeta. Jesús está hablando de Juan el Bautista. Este es de quien está escrito, dice. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, dice, el cual preparará tu camino delante de ti. Es lo que sigue diciendo Jesús. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. No hay mayor profeta que él, a pesar de que haya mandado a sus discípulos a preguntarme, lo que dice Jesús, a pesar de que mandó a sus discípulos a preguntarme si yo era realmente el que se esperaba. A pesar de eso, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, dice Jesús. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron a Jesús decir esto, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Pero sigue diciendo el verso 31, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Dice. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta,
y no bailasteis? ¿Os endechamos y no llorasteis? Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene, dice. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Esa parte es genial. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos, termina diciendo. Ahora, Juan dedicó su vida entera a predicar de la llegada de Jesús. Su vida estaba pues dedicada solamente a eso, a hablar y hablar de que Jesús en algún momento llegaría. Cuando Juan inició su ministerio, es lo único que hacía. El mayor de los profetas tuvo en sus manos a Jesús. Estamos hablando ahora del bautismo. Cuando Juan el Bautista está hablando a la multitud de que viene uno mayor que él, de que ni el mismo Juan es digno de, digamos, en este caso no se refería que Juan el Bautista, o sea, él mismo no era digno de bautizarlo a él, sino de que Juan esperaba que venga Jesús para que Jesús mismo lo bautice a él. Entonces, con esto, antes de continuar en este contexto, ¿se vale dudar? Es la pregunta. O sea, yo puedo dudar. Se me es permitido dudar, se me es lícito dudar. La pregunta es, para refutar a esto, ¿se me es permitido desconfiar también? Porque Juan el Bautista dudó. Dudó de que si él era realmente Jesús, si él era el Mesías esperado. O sea, Juan dudó. Pero ¿qué hizo Jesús sabiendo que Juan estaba dudando? Lo exaltó. Pues lo llenó de elogios, ¿no? Le decía, pues él es, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, decía Jesús. Pero Juan el Bautista esperaba, digamos, tenerlo a Jesús y preguntarle, él es lo que quería Juan el Bautista, era preguntarle personalmente a él, ¿serás tú? ¿Eres tú? Quiero que me confirmes eso. Como no podía, pues envió a sus mensajeros. Ahora, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, llega Jesús. Juan el Bautista esperaba que Jesús lo bautice a él. ¿Por qué? Porque en esa temporada, los que eran bautizados en aquel río por Juan el Bautista, dice que eran tomados como pecadores, eran tomados como personas que, digamos, estaban lejos de la ley, personas pecadoras, personas pues con ciertos calificativos, ¿no? Con ciertos calificativos. Ahora, lo asombroso de esto era que, digamos, el Mesías esperado sea bautizado en ese río y sea bautizado por Juan el Bautista, sabiendo en el contexto histórico de ese momento que los que se bautizaban eran pecadores y tenían calificativos muy malos, y que Jesús se bautice ahí, ¿qué iba a pensar la gente? O sea, qué complejidad de momento, ¿no? Por eso era lo que Juan el Bautista decía o esperaba, que Jesús lo bautice a él, pero Jesús no. Jesús simplemente lo que hizo fue, no, bautízame tú. Tú tienes que bautizarme a mí, yo no te voy a bautizar a ti. Se humilló. Entonces Juan el Bautista procede a bautizarlo y todos sabemos esta historia, ¿no? Se levanta Jesús de las aguas y dice que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, ¿no? Tampoco fue una paloma, en forma de paloma. Y se oye una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, ¿no? Entonces, digamos, en ese momento, pues Dios estaba dando estaba confirmando que el acto, el suceso histórico que estaba pasando en ese momento era de su conformidad. O sea, era avalado por el mismo Dios. Porque ¿qué le dijo? Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. O sea, me complace su vida, me complace verlo, es de mi total agrado, ¿no? Entonces me regocijo al ver a Jesús, al ver a mi Hijo estando allí con ustedes en ese momento. ¿Se vale dudar? Yo creo que sí. ¿Quién no duda hoy en día? ¿Quién no duda? No hay un ser tan perfecto que me diga o que pueda decir en este momento, pues no, yo nunca dudo. Serás Jesús.
Pero no, somos seres humanos, no estamos sujetos a leyes terrenales, a leyes físicas. Podemos dudar, sí. ¿Cuántas veces habremos dudado y cuántas veces más no dudaremos en esta vida? Pero ¿se nos ha permitido dudar? Yo creo que sí. Pero ¿se nos será permitido desconfiar? Ahí está, digamos, el punto, porque dudar y desconfiar no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ¿se me ha permitido dudar? Creo yo que sí. Porque si el mismo Juan el Bautista dudó de que si era Jesús o no era, ¿cuánto más nosotros? O sea, porque tú dudas, tú crees que de repente ya, digamos, Jesús te puede tomar en poco. No, no es así. Hay algunas personas que de repente pues son calificadas o son, digamos, cuestionadas en algunos momentos por sus líderes, incluso. Porque de repente comparten su duda, comparten el momento en el cual pues no están seguros de algo. ¿Y qué es lo que hace la persona que tienen al lado? De repente el líder, ¿no? Pues no, le dan de repente pues un sermón y le dicen, no, o sea, tú no puedes ser una persona que dude, tú tienes que confiar y nunca dudar. Pues yo creo que no es el hecho, ¿no? No es el hecho, digamos, como que no es una persona perfecta como para que diga eso. Yo creo que si Jesús diría eso, pues yo a él le creería. Pero de que un ser humano de carne y hueso, sujeto a estas leyes físicas, siendo pastor, siendo líder, siendo lo que tú quieras, y que no dude nunca, creo yo que no es así. Porque todos en esta vida, todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida cristiana o no cristiana, hemos dudado. ¿Y cuántas veces más de repente no dudaremos? Es que la duda siempre viene según la circunstancia que nos encontremos. Si tú no pasas momentos difíciles, adversos, lógicamente, quizás no vas a dudar. Pero que se te pase una prueba, pases un desierto, pues pases un tema familiar muy complicado, muy difícil, la duda viene con todo eso. Va a haber momentos en que la duda se te va a presentar y con eso no estás pecando. No es un pecado dudar. Hay personas que piensan que dudar pues estás transgrediendo una ley, ¿no? O estás pues, qué sé yo, quebrantando algo. No, no es así. No estás pecando con dudar. La duda es parte del proceso, es parte de la formación. Es lo que hizo Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Jesús lo exaltó, lo enalteció, lo llenó de elogios delante de la multitud. Y con esto quiero también ir a un pasaje bíblico que está en el libro de Juan capítulo 20. En el libro de Juan capítulo 20, del verso 24 en adelante. Dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, dice. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto, Tomás. Él les dijo: si no viere, mira lo que dice Tomás, es muy curioso esto. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, hasta ese entonces no creeré, dice Tomás. O sea, estamos hablando en este contexto de que Jesús resucitó. Los discípulos que lo vieron a Jesús en la tumba cuando ya no estaba, pues fueron y contaron las buenas nuevas, a donde estaban todos reunidos. Pero lamentablemente Tomás no creyó en lo que se le estaba compartiendo en ese momento. Por eso se atreve a decir: si no viere en sus manos la señal de los clavos, o sea, si yo no viere en las manos de Jesús el orificio de esos clavos, no voy a creer. Pero no solo eso, dice. Y si yo no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, o sea, él quería pues introducir su dedo en el lugar donde fue perforada la mano de Jesús. Tampoco voy a creer, dice Tomás. No obstante con eso, y metiere mi mano en su costado, o sea, metiere mi mano donde a Jesús pues le apuñalaron con la lanza, en su costado. Hasta ese entonces yo no voy a creer.
Mira el tamaño de desconfianza de Tomás. No creyó en lo que le estaban comentando, le estaban diciendo en ese momento. Sigue diciendo, 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, ¿no? Estaban en un recinto, en un cuarto, quizá una cabaña, ¿no? Estaban ahí ellos, reunidos, como siempre, ¿no? Otra vez estaban sus discípulos dentro. Y con ellos también estaba, lógicamente, Tomás. Cuando entonces, dice, llegó Jesús. Ellos estando dentro. Llegó Jesús. Mira lo que dice. Esta parte me encanta. Estando las puertas cerradas. Llegó Jesús y se puso en medio, dice. O sea, ¿cómo llegó Jesús ahí si estaban las puertas cerradas? Lógicamente resucitó. Se puso en medio de ellos. ¿Cómo, pues, digamos, hablando en ese momento del acto sobrenatural, cómo habrán tomado ese momento sus discípulos? O sea, lógicamente es algo de impacto, es algo, digamos, quizá pues de susto, de miedo. O sea, ¿cómo llegó ahí? En ningún momento alguien abrió la puerta, nadie tocó, nadie le dio pase para que se pare en medio de ellos. No, no pasó eso. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Porque lógicamente estaban turbados, estaban atemorizados, estaban pues con miedo quizás en ese momento, pero tranquilos, paz a vosotros, dice Jesús. Luego dijo a Tomás, mira, luego Jesús le dice directamente a Tomás, pon aquí tu dedo, le dice, ven Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, le dice. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Eso es como... ¿Cómo Jesús se enteró de que Tomás había dicho eso si no estaba ahí? ¿Cómo? ¿Y cómo iba a saber Tomás de que Jesús sabía lo que él había dicho? O sea, ¿cómo iba a saber Tomás de que Jesús sabía de su, digamos, desconfianza, de su incredulidad? Lógicamente no lo sabía y lo tomó por sorpresa, lo tomó o sea, fue algo de impacto para él, ¿no? Que el mismo Jesús te diga y te desafíe, ok, tú dijiste esto, ven aquí. Y que te llame y te diga, o sea, ya, pon tu dedo acá, pon tu mano por acá y cree que soy yo, ¿no? Dice, y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, le dice. Y no seas incrédulo, dice, sino creyente. Es lo que le dice Jesús a Tomás en ese momento. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, le dice. O sea, como que lo reconoció en ese momento, ¿no? Porque sabía que él era Jesús. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me acabas de ver, recién has creído. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es lo que le dice, es lo que termina diciendo Jesús en este pasaje a Tomás. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Juan el Bautista se lanzó con todo. ¿Tuvo dudas? Sí, tuvo dudas. Pero decidió ir en contra de esas dudas. O sea, tengo mis dudas, sí, pero voy en contra de ello. Quiero saber si es que realmente Él es. Yo soy, digamos, soy consciente de lo que estoy viendo en este tiempo, de los milagros que pasan en estos lugares, de lo que un hombre llamado Jesús está haciendo. Yo soy consciente de eso porque yo mismo lo bauticé, es lo que trataba de decir Juan el Bautista. Pero tenía una duda. Si no solamente se trataba de un profeta más o realmente era el Mesías esperado. Y a pesar de esa duda, Juan el Bautista se lanzó con todo, ¿no? Mandó a sus discípulos a que preguntaran. Jesús les respondió, le dijeron, coméntenle a Juan el Bautista lo que acaban de ver. Los ciegos ven, los sordos oyen, los enfermos son sanados, los que están atormentados por demonios son libres. Coméntenle a Juan. A pesar de sus dudas, Juan el Bautista se lanzó
Y a pesar de las dudas de Juan el Bautista, Jesús lo exaltó. ¿Pero qué hizo Tomás? A pesar de que tuvo su desconfianza, tuvo su momento de incredulidad, Jesús llegó hacia él. ¿Pero qué le dijo Jesús a Tomás? Ven, tócame, toca mis manos, pon tu dedo en mi herida, pon tu dedo en el orificio de mi mano. ¿Quieres meter tu mano a mi costado? Ven, toca el orificio que tengo en el costado. Es lo que le dijo Jesús a Tomás. No seas incrédulo, sé creyente, le dice a Tomás. Bienaventurado los que no vieron y creyeron, pero tú tuviste que verme para recién creer, Tomás. Pero bienaventurado aquellos que no me vieron y creyeron. Mira la diferencia entre dudar y desconfiar. Mira la diferencia que hay, no es lo mismo. Dudas podemos tener y siempre yo creo que va a haber dudas en nuestra vida, porque la duda siempre se mide bajo el contexto histórico que estemos viviendo en ese momento, mediante lo que estemos pasando, la circunstancia que estemos pasando en ese momento. La duda siempre se va a medir mediante ello. Pero se nos es permitido dudar, sí. Somos seres humanos. Quien te habla es un ser humano de carne y hueso. Que si yo dudo, pues sí. Hay momentos en que yo dudo. Es natural. Soy un ser humano. ¿Por qué voy a esconder algo que es natural en el ser humano? ¿Por qué voy a esconder algo que digamos, que yo tengo? En algún momento de mi vida he dudado. Y creo yo que muchas veces he dudado. ¿Y cuántas veces más quizás seguiré dudando? Pero yo sé que Jesús no me ve con malos ojos, porque si no, no hubiera visto con malos ojos a Juan el Bautista. Pero ¿y si tu líder te ve con malos ojos, tú presentándole tus dudas? Déjame decirte que esa persona no es, digamos, no es correcto lo que está haciendo. Y no te dejes guiar por eso. Acuérdate de este pasaje bíblico, acuérdate del Juan el Bautista y piensa que Jesús, a pesar de tus dudas, Jesús te mira con buenos ojos. Eres de estima hacia Él, a pesar de todo eso. Pero desconfiar es distinto. Ser incrédulo es distinto. Yo creo que se nos es prohibido desconfiar. No podemos desconfiar. No podemos desconfiar de los hechos que está haciendo Jesús en estos tiempos, incluso en nuestras vidas y en la vida de cada una de las personas que somos fieles creyentes o fieles seguidores de Jesús. Para finalizar con esta parte, quiero decirte que reconocer que en algún momento dudamos como seres humanos, reconocer que en algún momento también hayamos desconfiado, hayamos sido incrédulos, el tan solo reconocer, primeramente nos hace ser unas personas humildes, porque aceptamos quiénes somos en realidad. Y segundo, el reconocer esas acciones personales nos hace tener un nivel de madurez y confianza mucho más alto. O sea, nos hace subir un escalón más en confianza, nos hace subir un escalón más, digamos, de madurez para con Jesús. Jesús no echó de menos a Juan el Bautista por dudar. No lo hizo a un lado. Es más, lo enalteció. Habló bien de él. Le dijo que no hay mayor profeta que él. Y le dio el honor, el privilegio de que el mismo Juan el Bautista lo bautice. Qué honor, qué privilegio, ¿no? ¿Lo degradó por ser una persona que dudó? No, no fue así. Y nadie puede decir que no fue, que sí lo hizo, porque en la Escritura no dice eso. Ese es Jesús. Con Tomás, a pesar de su incredulidad. Y lógicamente que Jesús le dijo, no seas incrédulo, sé creyente, confía.
Pero a pesar de eso, fue el único al que Jesús le permitió tocar sus heridas. La única persona que Jesús permitió que tocase sus heridas fue a Tomás, a pesar de que fue una persona incrédula, a pesar de que quizá desconfió de lo que le decían en ese momento. Pero fue la única persona a la cual Jesús permitió que lo tocase. ¿Se nos es permitido dudar? Creo yo que sí. ¿Se nos será permitido desconfiar? Creo yo que no. Yo te animo con esto y te insto a que no pienses de que si es que tienes dudas en tu corazón por algo en este momento, por lo que Jesús puede hacer o por lo que Jesús está haciendo con tu vida o con tu familia, que si tienes dudas de algo, no creas que Jesús te ve con malos ojos. Jesús jamás hará eso. No lo hizo con Juan el Bautista, menos lo va a hacer contigo. Es más, si tú reconoces que tienes dudas y te acercas en oración a Jesús y le dices, tengo dudas de esto, estoy dudando de esta acción, estoy dudando de este momento, ¿sanarás a mi padre? ¿Sanarás a mi madre? ¿Podrás restaurar mi familia, Jesús? ¿Podrás restaurar mi hogar? Preséntale tus dudas, sin miedo, sin temor. No creas que Jesús te va a hacer a un lado, o no creas mucho menos que Jesús no va a escuchar tu oración. Jesús está atento a escuchar que estás reconociendo que tienes dudas. Demuestra que eres un ser humano, de carne y hueso. Preséntale tus dudas. Y te animo y te insto a que confíes, a pesar que tengas dudas, confía. Porque Jesús no es una persona en la cual nunca te ayudará o nunca cumplirá las promesas que te ha dado. O mucho menos no es de las personas en las cuales ve tu aflicción y se hace de la vista gorda. No es así. Pero Jesús espera que reconozcas algo y que aceptes que sí, tienes dudas en el corazón. Hay que ser humildes para reconocer en realidad quiénes somos. En realidad reconocer que tenemos esa debilidad de repente de dudar en algunos momentos, que tenemos esa debilidad quizás que no nos es permitida o que no nos lleva a nada bueno, pero en algunos momentos la hemos tenido de desconfiar. Pero con todo eso, acércate a Jesús, como ese líder que te comenté al inicio. A pesar de su duda y de su desconfianza por segunda vez, se lanzó. Y el resultado fue exitoso. Lo mismo va a pasar si tú te acercas a Jesús, confiando en que te va a escuchar y confiando en que no te va a mirar con malos ojos. Es más, te va a mirar con buenos ojos, va a hablar bien de ti y sobre todo te va a ayudar en lo que estás pasando. ¿Quieres que Jesús restaure tu hogar? Lo va a hacer. ¿Quieres que Jesús traiga a ese esposo que se fue de la casa? Lo va a hacer. ¿Quieres que Jesús ayude a tus hijos a dejar las drogas, el alcohol, los momentos de robo que de repente que están por ahí haciendo? Jesús lo va a hacer. ¿Quieres que Jesús, en pocas palabras, restaure tu hogar, restaure tu casa, restaure tu vida personal? Jesús lo va a hacer. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Acércate confiadamente ante su trono. La Escritura dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Jesús está dispuesto a escucharte con tus errores, con tus debilidades, con todo lo que tú tengas como ser humano que eres. Jesús te va a escuchar. Con tus dudas, con tus desconfianzas, Jesús está ahí presto para escucharte y darte una salida.